y tema muy importante, probablemente tema histórico. Estamos en el momento desde hace 100 años, de hecho más, desde hace 150 años, en el que estamos en el momento de mayor guerra comercial de la historia de los últimos 150 años. O sea, lleva sin haber tanta presión en aranceles desde 1800... De hecho, está por aquí la gráfica. Desde 1891, sí, desde 1870, por ahí. Si se cumple. Igualmente, estamos en récord. What a time to be alive. Básicamente, como hemos ido comentando durante estas semanas y durante los últimos meses, Donald Trump ha puesto aranceles a todos los países de forma recíproca. Es decir, que cada país que haya puesto aranceles o, de hecho, tenga una balanza negativa con Estados Unidos, le han puesto aranceles. ¿Eso qué significa? Pues que si tu país recibe más de Estados Unidos de lo que Estados Unidos recibe, ahora los productos de esos sectores van a tener aranceles para Estados Unidos. Ahora veremos en qué se fundamenta y demás, ¿no? Pero China, 34% aranceles, la Unión Europea 20%, Vietnam 46%, Taiwán 32%, Japón 24%, la India 26%, Corea del Sur 25%, Tailandia 36%, Suiza 31%, Indonesia 32%, Malasia 24%, Camboya 49%, Reino Unido 10%, Sudáfrica 30%, Brasil 10%, Bangladesh 37%, y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. No sé si quiero nombrar todos los países del planeta, pero todos los países del planeta menos Rusia. Rusia es el único país del planeta que yo sepa, porque está hasta Irán. O sea, le han puesto a Irán y le han puesto a Corea del Norte, si no me equivoco. O sea, que han puesto literalmente a todos menos a Rusia. O sea... Y Taiwán también, sí. Hasta Israel, sí, a Israel le han puesto un 17%. Al país que más aranceles le han puesto. Sí, y después, dentro de los países a los que le han puesto. O sea, han puesto un montón de aranceles a islas. A las Maldivas, a Tayikistán, que no es una isla. A Cabo Verde, Burundi, que tampoco es una isla. Pero la isla de Heard and McDonald Islands les han puesto un 10% de. Les han puesto un 10% de aranceles y no vive nadie en ella. Van a tener que pagar impuestos los pingüinos. O sea, en la isla esta, aquí, Trump ha puesto aranceles a una isla deshabitada. Básicamente, en la isla de McDonald no vive nadie. Irán tiene menos aranceles que la UE, ya. Porque son recíprocos. O sea, los países reciben aranceles en base a los aranceles que le han puesto a Estados Unidos. ¿Y cuánto cobra un pingüino de media? Y aparte, esto que me habéis pasado, el territorio francés de ultramar de San Pedro y Miquelón, población 5.800, tiene ahora las tasas arancelarias más altas del mundo, del 99%. Sus exportaciones están valoradas en tan solo 3,5 millones de dólares al año. Supongo que lo que ocurrió aquí es que probablemente exporta una cantidad minúscula, como 100.000 dólares en langostas a Estados Unidos, sin importar nada a cambio. Así que el disparatado algoritmo de la Casa Blanca, déficit comercial entre importaciones, habría generado esta disparatada cifra arancelaria del 99%. Básicamente, para entender por qué Estados Unidos ha hecho una puta barbaridad a nivel de cálculos, hay que saber cómo han hecho el cálculo arancelario, que es una puta barbaridad sin sentido, que básicamente se ejemplifica de esta forma. Si tú si tú exportas, o sea, si tú vendes a Estados Unidos 1.000 dólares en ordenadores y Estados Unidos te exporta 500,
500, coge esta diferencia de 500 y lo divide sacando un porcentaje. Entonces, de hecho está la fórmula por aquí. Aquí. De hecho, que esto es bastante gracioso. O sea, un par de economistas han estado diciéndole a la Casa Blanca que sus cálculos están mal hechos, o sea, que no tienen mucho sentido. Y dice: esto es realmente asombroso. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca afirma que estoy equivocado y que las tasas arancelarias del gráfico de Trump se calcularon midiendo literalmente los aranceles y las barreras comerciales no arancelarias de cada país. Para demostrarlo, muestra una captura de pantalla la fórmula que, según el USTR, se utilizó para calcular los aranceles recíprocos que impusimos a otros países. Y al deshacer los símbolos griegos, ¿cuál es esta fórmula? Déficit comercial entre importaciones. Exactamente lo que dije. No sé si el subsecretario de prensa estaba mal informado o simplemente está siendo engañoso. En cualquier caso, la administración Trump no calculó literalmente las barreras arancelarias y no arancelarios para determinar los aranceles. Como dije, dividió nuestro déficit comercial con un país entre nuestras importaciones con ese país y luego lo multiplicó por 0,5. Hay un ejemplo que ha puesto... ¿Dónde está? Exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos 45.200, importaciones 27.500, déficit de Estados Unidos 17.700. Déficit entre importaciones por 100, 17.700 entre 45.200 por 100, 39%. Luego aplica a todos el 50%. No tiene ningún tipo de sentido porque lo que asume Trump en esta fórmula es que es que los importados y exportados valen lo mismo y la diferencia son sobre costos e impuestos. Por ejemplo, si te vendo 10 televisores por 600 y tú me vendes 10 ordenadores por 1000, lo que dice Trump es que si ellos pagan 1000 y reciben 600 es porque les están aplicando impuestos o sobrecostes del 40%, dando por hecho que las televisiones y ordenadores valen lo mismo. Literalmente sistema hecho con ChatGPT. Y para realmente entender esto, vamos a pedir a ChatGPT que nos lo explica en términos de Minecraft para que todos vamos accesiblemente a entender esta información. Para entender esta fórmula en términos de Minecraft, imaginemos que decías construir una casa en el juego. En lugar de seguir un plano lógico basado en los materiales que tienes y las necesidades de tu construcción, decías que el tamaño y la forma de tu casa dependerán de la cantidad de bloques que otros jugadores hayan recolectado en comparación con los que tú has recolectado. Si un jugador ha recolectado más bloques que tú, decides que tu casa será más pequeña o tendrá menos características, sin considerar si esos bloques son necesarios o relevantes para su construcción. Explicación pocha, ¿eh? El Partido Popular sí que tiene que tener Dámelo credibilidad para hablar de en corrupción, términos porque es nuestra seña de de identidad. comercio Chat, no de caigan en pagar 6 esmeraldas meses por entre adelantado. pueblos Yo me suscribí para del que me diesen Minecraft. el 70-30 y me acabo de dar cuenta de que le llevo pagando al rojito 20 meses. Imagina que eres el rey de un gran pueblo en Minecraft y estás molesto porque otros pueblos te venden más esmeraldas de las que tú les vendes a ellos. Entonces decides poner una tarifa, un impuesto, cada vez que un aldeano de otro pueblo viene a comerciar contigo. Pero en lugar de usar una lógica real, como si el comercio es justo o si tú ganas recursos útiles, usas esta fórmula. Mira cuántas esmeraldas le compraste a un pueblo, importaciones, y cuántas te compraron ellos a ti. Si tú compraste más que ellos, hay déficit. Entonces haces esto. Déficit, exportaciones de otro pueblo, entre 2, igual porcentaje arancel. Pero si el resultado es menor a 10%, igual le cobras 10%. Está muy bien explicado ahora. Esto sí que es una explicación buena. ChatGPT, congratulations, actually, buena explicación en términos de Minecraft. Ejemplo, tú le compraste a Aldealandia 100 esmeraldas en libros encantados. Ellos te compraron solo 40 esmeraldas en trigo. El déficit es 60. Entonces, 60 entre 40, 1,5. 1,5 entre 2, 0,75. Igual 75% de arancel. Esto está mal calculado, ¿no? O sea, creo que aquí... Creo que aquí ChatGPT no ha hecho un poco...
Sería 7,5, ¿no? ¿No 75? ¿O está bien? ¿Qué tiene absurdo en Minecraft? Puede que los libros encantados te salven la vida. Puede que el trigo sea muy común. Puede que tu pueblo no produzca libros. Bueno. ¿Está bien? Ni idea, no sé. No estoy informando. O sea, las matemáticas en directo no se me dan bien. ¡Boom! La puta IA, Churumbel. Ahora cada vez que un aldeano de Alandia quiere vender tu libro, le cobras un impuesto del 75%. Básicamente esto es lo que es. O sea, yo creo que ahora se ha entendido bien, si no sabéis de economía. Básicamente Trump ha utilizado un sistema aleatorio que beneficia a Estados Unidos. El objetivo es bastante claro. Extraer de los países dependientes de comercio de Estados Unidos más renta para utilizar ese dinero para solventar la crisis de deuda estadounidense. Ese es lo que la mayoría de medios está sacando como conclusión. Porque esta fórmula... A ver, yo no quiero pensar que una fórmula tan sencilla estamos hablando de que lo hayan hecho mal. O sea, yo creo que han hecho una excusa, han puesto una fórmula que les beneficia en todos los escenarios para recaudar. Esto es básicamente Estados Unidos recaudando impuestos del resto del planeta. Es eso, o sea, es Estados Unidos cogiendo a todo el planeta Tierra y poniéndole impuestos a su comercio que van para Estados Unidos, el comercio que tiene que ver. Entonces, básicamente, lo que esperan obtener son 600.000 millones de dólares. Con el objetivo de, digamos, solventar los problemas económicos y financieros de Estados Unidos. Entonces, bueno. Eso lo paga el pueblo estadounidense. Depende. Depende si hay aranceles de vuelta o no. O sea, lo que afectará será en muchos productos a la inflación si hay de vuelta. Si no hay de vuelta, te beneficia. O sea, los aranceles de otros países que no tienen aranceles de vuelta te suelen beneficiar, normalmente. Y los que no, pues... O sea, depende también del producto. Es que, o sea, si hay un producto que no se produce... O sea, el objetivo de un arancel es muy sencillo. Desincentivar el consumo externo e incentivar el consumo externo. ¿Cómo? Mediante, por ejemplo, si te pone un arancel del 50% a los electrodomésticos que se produzcan fuera, eso significa que un electrodoméstico cuesta un 50% más. Tú lo que quieres hacer con eso es que una empresa diga, bueno, no me renta producir en India porque entre los costes de producción, los costes de venta, más los aranceles, pues es más caro que producir en Estados Unidos. Entonces la conclusión es, ¿para qué voy a asumir todos esos costes cuando puedo producir directamente en Estados Unidos? Esa es la estrategia de Trump. Trump quiere dificultar que todas las grandes empresas que se han ido a otros países puedan sacar beneficio vendiendo en Estados Unidos. Lo que quiere hacer es que esas empresas vuelvan a Estados Unidos, vuelvan a contratar mano de obra estadounidense y que con eso se vuelva a la gran época de producción estadounidense. Lo que pasa que esa fórmula ya no tiene mucho sentido. Esa fórmula ya no tiene mucho sentido porque cuando eso funcionaba, el planeta Tierra había pasado por varias crisis y varias guerras que habían puesto a Estados Unidos en un escenario perfecto porque no había pasado por ninguna crisis ni ninguna guerra, que había configurado un país, porque esto es la realidad, o sea, Estados Unidos es un país de inmigrantes que funcionaba alrededor del concepto de la mano de obra por cercanía occidental, que es, sobre todo, italianos, irlandeses, alemanes, que durante las grandes crisis del siglo pasado fueron a Estados Unidos y que en base a esos cimientos empezó a producir lo que después fue la gran época que llevó después al crack y etcétera. ¿Qué pasa? Pues que incluso antes, o sea, podemos hablar de las migraciones de 1850 y de 1840. Entonces, básicamente, Trump ha dicho, fuck el resto del mundo, si tu país tiene mucha dependencia comercial conmigo, estás jodido y tienes dos opciones. O me quitas todos los aranceles, que en muchos casos no tiene sentido, porque, por ejemplo, yo que sé, un país como Japón tiene unos aranceles enormes sobre el arroz, porque evidentemente no quiere que ningún otro país exporte arroz a Japón, porque es un producto nacional, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, muchos países que tienen comercio con Estados Unidos tienen ciertos productos estratégicos que no quieren que vayan al libre mercado porque eso no beneficia a la industria local. Y eso termina afectando. Entonces, al final, aquí ahora lo que va a pasar es que va a haber un juego de valoración entre qué tiene más sentido. Si abrir la puerta a que le quite yo los aranceles a una empresa estadounidense y por lo tanto, por economía de escala, me revienten, porque eso es muchas veces lo que pasa, los aranceles tienen sentido cuando quieres organizar una economía. Porque una empresa, por ejemplo, como Estados Unidos, y además esto es poder blando, si pasa con las tecnológicas, digamos que tú no tienes una alternativa a una empresa, por ejemplo Google, digamos, sí existe, pero digamos que no hay, y Google se asienta en tu país, abre todos los servidores, y todos los servidores de tu país dependen de Google. Tú, esa empresa ahora tiene los datos de todos tus ciudadanos, es el principal motor de búsqueda de tu país, es lo que más se usa en la administración, eso te da poder. Estados Unidos puede utilizar o puede presionar a la empresa para que ejerza un control sobre ese país y eso termine provocando que ese país pierda soberanía. ¿Qué pasa? Pues que eso se aplica a la mayoría de productos. O sea, si tú tienes un sector, por ejemplo, agrícola, que no quieres ser dependiente de otro país, digamos Japón otra vez, y tú tienes arroz, pues lo que no quieres es que los chinos, los vietnamitas o gente de tu alrededor se metan en ese mercado y puedan causar problemas de abastecimiento si hay un conflicto. ¿No? Digamos, o sea, yo qué sé, Japón, Corea y China. Pues en el pasado han tenido guerra entre ellos. Digamos que ahora mismo no hay problemas, pero igual en 40 años lo hay. ¿Tú querrías que en un escenario de guerra un recurso tan principal como el arroz dependiera de un país que podría estar en guerra contigo en el futuro? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que tu país plantea? Pues voy a proteger ciertos recursos para que en escenarios imprevistos, en escenarios de crisis, no me pille con el pie traspuesto, porque eso me puede causar un problema enorme. Eso es todo lo contrario a lo que ha hecho, por ejemplo, Europa, pero sí que lo ha hecho con muchas cosas. Con el coche europeo lo ha hecho, o sea, Europa ha puesto muchos aranceles a Estados Unidos en productos claves europeos que los Estados Unidos hasta ahora también consumían hasta cierto punto, pero que en otros sentidos no les venía bien. Hay arroz en todo el mundo, obvio. Si el problema no es que haya un recurso o no. O sea, hay que saber diferenciar en el plano económico lo que es un recurso estratégico y lo que no es un recurso estratégico. O sea, los recursos estratégicos son recursos que, dada una situación de crisis, te pueden llevar a una dependencia, a una necesidad inmediata. Y que si hay una guerra, pues no acceder a ellos. No, o sea, volvemos a lo mismo. Pasa con la industria armamentística. Si tú en Europa tienes una guerra y el 55% de tu armamento depende de Estados Unidos, si Estados Unidos mañana decide que ese armamento no te lo quiere dar porque no quiere apoyarte en la guerra, te quedas sin el 55% de armamento. Eso es un problemón. Porque cuando tú no puedes prever en una guerra la cantidad de recursos que tienes, no puedes crear una cadena logística segura, no puedes crear una forma de producción estandarizada, no puedes garantizar que tus soldados vayan a tener armamento, por lo cual no puedes saber cómo crear tu estrategia. Y la alimentación es algo también muy estratégico. De hecho, los pilares fundamentales de los materiales estratégicos, que a nivel económico son entre aranceles, son los materiales mineros, los materiales agrícolas, los datos ahora, que esto es como más nuevo. Europa por eso ha cambiado todos los servidores a Europa y es ilegal tener datos de ciudadanos europeos en servidores estadounidenses, porque pasa lo mismo, ¿no? O sea, imaginaos que Estados Unidos, como ya ha hecho, ilegalmente, pero bueno, decide que quiere espiar tu país. Pues si en sus servidores, y además Estados Unidos tiene una ley que es que le permite acceder a los datos privados de empresas si considera que es de seguridad nacional. Esto se hizo con el Act del 11S y a partir del Act del 11S Estados Unidos puede acceder a datos privados de empresas tecnológicas o de comunicación si considera que pone en riesgo la seguridad nacional. ¿Eso qué significa? Pues que si hay una guerra, Estados Unidos va a acceder a la base de datos de todos tus ciudadanos y va a acceder a todo lo que tenga en su capacidad en Internet. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que toda esta guerra en realidad tiene sentido en el aspecto en el que Trump dice: somos la primera potencia del mundo, manejamos la mayoría el dólar es en la moneda, se usa en el 60% de transacciones internacionales, se usa el dólar. Controlamos la mayoría de comunicaciones. Estados Unidos está pasando por un mal momento. ¿Cuál es la única forma que tiene mi país
para que sin tocar a los ricos yo pueda mejorar mi economía. Joder al resto de países. No es nada nuevo en realidad. Estados Unidos ya hizo esto hace 100 años. O sea, lo que hace es, bueno, mi economía no va bien, sé que muchos países del mundo son muy dependientes de mí, que no van a poder hacer aranceles de vuelta porque eso afectaría más a su economía que a la mía, que yo puedo resistir porque esto es como una empresa que tiene deuda. O sea, Estados Unidos puede permitirse tener un año de inflación al 4 y de una baja del PIB al 3, que si gana el pulso, en los próximos años va a crecer, porque es lo mismo que hizo de una forma más light Trump en su momento. Entonces es un pulso de Trump para decir, a ver, ¿cómo consigo mejorar indicadores internos, la inflación y tal? Pues lo primero es con una recesión. Entonces, lo que comentaba JP Morgan es que Trump podría interesarle crear inseguridad y crear este escenario. Primero, porque al crear una recesión bajan los precios, por la disminución del consumo, por los despidos, por una serie de factores a nivel económico. Eso hace, por ejemplo, como en Argentina, que bajen los precios, porque si consumen menos, los vendedores tienen que vender y para poder vender tienen que bajar los precios para que la gente lo pueda comprar. También hace que bajen los tipos de interés de la deuda. Estados Unidos está muy endeudado y tiene que liquidar deuda en septiembre. Una deuda que ahora mismo que tenía el 4,75, ahora tiene el 4 y que espera que baje al 2. Para eso tiene que haber una recesión mundial y una movilización de capitales al Estado estadounidense, asumiendo que mover capital a la deuda pública estadounidense, y estos son los retos muy grandes que tiene Estados Unidos, es decir, tiene que convencer al capital privado de que el único lugar seguro donde mover su dinero es a la deuda estadounidense. O sea, decir, ¿qué es, en un escenario de decadencia económica, qué es lo único que puede generar retorno positivo, ¿no? O sea, que yo te dé 100 y yo reciba algo más de 100. Pues en la bolsa va a caer. Entonces esos 100 van a ser menos de 100 en un año. ¿Dónde más podría meterlo? En oro. Bueno, en oro es una opción, pero el oro también es una materia prima limitada, el precio puede subir mucho, puede no ser tan interesante. Y otra te queda la deuda pública. La deuda adaptada a la inflación, que es un tipo de deuda que existe mucho en Estados Unidos. Entonces un fondo privado, que a lo mejor no puede comprar 200.000 millones de dólares de oro, sí que puede comprarlo de deuda pública. ¿Qué pasa? Pues que en cuanto más gente quiera comprar algo, baja el precio. Si consigues movilizar a todo el capital privado, una parte muy importante del capital privado, a la deuda pública, los tipos de interés bajan y eso hace que cuando liquide el contrato de la deuda de Estados Unidos tenga que pagar menos. Esta es otra teoría que hablaba la carta que hacían los analistas de Covesi Letter, que son unos analistas del mercado. Entonces, por ahí puede ir la estrategia. Ahora, dos errores enormes. Uno, que el que más va a sufrir va a ser Estados Unidos. Entonces va a haber un reto, y eso es en parte lo que explica. O sea, muchas veces en política, Trump no es un tío muy, muy inteligente. Pero no es tonto tampoco a nivel estratégico. Sobre todo a nivel estratégico político, que son como dos áreas, ¿no? O sea, se puede ser un político moral, es decir, un político que actúa para el pueblo, y después se puede ser un buen político, ¿no? Una persona que sabe mantenerse en el poder. Y Trump se ha rodeado de una camarilla de imbéciles porque es lo mejor para este tipo de épocas. Y estoy bastante convencido de que hasta cierto punto él lo piensa. Es decir, se rodea de gente tonta porque es la gente más manipulable y la gente más fiel, porque sabe que este año y el próximo muy probablemente va a vivir una época de incertidumbre interna. Entonces dice, bueno, en las épocas donde una persona poderosa va a estar en un escenario malo, necesita gente fiel que se apegue a él y que no se separe, porque de lo contrario, al crear fracturas internas, tendrías que preocuparte de la reacción del público, la reacción de otros países y la reacción interna. Entonces, esto también explica, en general en filosofía política, por qué hay gente tan tonta en muchos sitios, ¿no? Es decir, hostia, conozco a un concejal de un pueblo o al ministro de no sé qué, que es un imbécil que cada vez que habla la caga, y el tío está en una situación de poder. Y dices, claro, porque probablemente esa persona es más valiosa siendo un tonto que siendo listo. Porque hay quien es listo en situaciones de poder que cuando ve situaciones de crisis aprovecha para subir el poder. Entonces, para una persona que tiene poder político es muy importante entender que hay situaciones en momentos de crisis donde es mucho más eficiente tener un tonto que la cague que un listo que le quiera quitar del poder. Y como esto hay un montón de ejemplos en todos los partidos, en todos los grupos políticos, y es lo que explica por qué en política pública hay tanta gente, pues inútil. Porque es inútil para la política del pueblo, pero no para la política, digamos,
¿cómo llamarlo? Para la conspiración política. Para tener un perro guardián, una persona fiel, que es tonta, pero que hace... Un tonto útil de toda la vida. Es útil, pero fiel, claro. Entonces esto explica esa parte y ahora hay que ver pues cómo le sale, claro, porque, o sea, de aquí a un año queda muchísimo margen, no se sabe la deuda menos de 4 puntos. Ahí está, esto es justamente lo que hemos comentado, lo que acabo de comentar y esto es justo ahora, la deuda acaba de bajar del 4%, o sea, los tipos de interés. Esto se iba hace 6 minutos y esto es un poco lo que quiere conseguir. Claro, ¿qué pasa? Que al causar una recesión por todo este escenario, baja el petróleo, baja la inflación, baja en general, o sea, no baja la inflación general, pero bajan una serie de commodities, una serie de materias primas que son relevantes para otros sectores. Y sobre todo para sectores que te benefician, quiero decir. Entonces, un mal año puede generar muchos buenos años si sabes cómo manejarlo. ¿Qué pasa? Que esto es una estrategia all-in. O sea, esto es historia porque es la estrategia más arriesgada en el menor tiempo que se ha hecho en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de que Trump en 3 meses ha ejercido la mayor presión arancelaria de la historia de Estados Unidos de los últimos 150 años. ¿Cómo aprovecho yo de esto? Pues depende. Si sabes invertir, hay muchas empresas que en este tipo de escenarios suben. Empresas de seguros, empresas de, yo que sé, un Procter & Gamble. O sea, este tipo de escenarios en bolsa suelen tener... O sea, esto puede terminar muy bien para Estados Unidos o muy mal. Y todo va a depender de la reacción del resto de países. O sea, aquí estamos hablando de una teoría de juegos a un nivel... O sea, esto es probablemente en política uno de los escenarios más complejos que se pueden analizar. ¿Por qué? Pues estamos en una teoría de juegos en el que todos los países del planeta tienen que valorar hasta qué punto, si devuelve los aranceles, van a recibir más aranceles. Es un bucle, es un pulso contra una persona que tiene un músculo del tamaño de tu cabeza, ¿no? Entonces... Si tú pones aranceles a todos los países del mundo y esos países del mundo redoblan, dice, ¿me pones aranceles? Pues respondo. Pues Estados Unidos, si eres Argentina, no le importa devolvértelos. ¿Sabes? O sea, te ponen un 10 y dices, ¿me pones un 10? Pues te pongo un 20. Y Estados Unidos, vale, te pongo un 20. Y eso te va a joder a ti, porque es un país en vías de desarrollo. ¿Qué va a pasar? Pues que probablemente la mayoría de países en vías de desarrollo lo acepten, con lo cual va a ganar Trump en ese sentido, porque va a ganar esa diferencia, sobre todo en comercio agrícola, que es una de esas partes que Estados Unidos ahora quiere aumentar. Pero los países occidentales tienen un juego mucho más difícil, que es, a nivel de soberanía, ¿qué hacer? O sea, el sudeste asiático, ¿no? Japón, Corea y China. ¿Qué coño hacen? O sea, tienes a Trump presionando a sectores clave, o la India. O sea, la India tiene que estar preocupada porque con el gobierno de Biden... por ejemplo, Foxconn Telecom... Foxconn no. Foxconn es China, creo. Foxconn creo que es China. ¿Foxconn es China o de la India? Bueno, hay un... Foxconn... Sí, es Dixon, ¿no? Es Dixon Technologies, la India. Sí, Dixon Technologies, que es una de las empresas que más subió una puta barbaridad. O sea, Dixon Technologies... ¿dónde está? Un momento. Aquí, ticker. O sea, Dixon Technologies, que es barbárico, para que veáis cómo afectan los aranceles a empresas concretas, ¿no? O sea, Dixon Technologies es una empresa que creció una puta barbaridad porque es una empresa india que canalizó el cambio de modelo de producción de China a India. Pero eso en el antiguo modelo, no en el modelo proteccionista, en el modelo Biden. O sea, la estrategia de Estados Unidos durante la administración Biden y anterior, incluso con Trump, era la siguiente. China ya no tiene sentido que produzca lo nuestro. Hablaste ya hace meses, sí. O sea, no tiene sentido que produzca lo nuestro ya. Porque, o
sea, China es un país muy potente y que produzca tecnología de aquí no es bueno. ¿Qué pasa? Pues que dijeron, bueno, pues China ya no es un lugar en el que nos rente, vámonos a India. Pues Dixon Technologies es una empresa que ha hecho que la principal exportación tecnológica de la India sea el iPhone. O sea, Dixon Technologies produce portátiles, produce iPads, produce móviles para Samsung, móviles para Apple. O sea, es una empresa que produce una cantidad ingente de tecnología. De hecho, tanto es así que desde que empezó esta política subió aproximadamente un 1.394% en 5 años. El Partido Popular sí que tiene que tener O credibilidad sea, para hablar de es una empresa de la porque es India nuestra seña de identidad. que ha pasado en 2020 de costar Últimamente me 794 paso poco, pero rupias los bots en It van pe- a costar 17.000 rupias. O sea, es una empresa de estas brutales de crecimiento que además desde 2023 con la política de cambio traduce en euros. No sé... Rupias es la moneda de la India, la rupia. O sea, una rupia son... O sea, pasó de 794, que son 8,38 euros, a 17.000. O sea, de 8 a 180. O sea, es una puta barbaridad. ¿Qué pasa? Que con este cambio de política, Trump también ha empezado a atacar a la India. Porque lo que ha dicho es que no, o sea, que no tiene sentido que la tecnología de Estados Unidos dependa tanto de otros países. Esta empresa ha bajado durante este año un 68%. ¿Vale? Ha bajado una puta barbaridad. Y en parte viene por las amenazas, de hecho, las caídas empiezan a partir de los discursos de Trump y de la posibilidad de que ganara. Y cuando Trump gana, la bolsa de esta empresa y de otras empresas paralelas de tecnología revienta y empiezan a caer y siguen cayendo y tal. Igualmente, este tipo de empresas, por ejemplo, tienen otros escenarios si consiguen adecuarse. O sea, por ejemplo, de hecho, esta empresa hoy ha empezado con un 4%. O sea hoy bueno, esto es de ayer, el 4, hoy supongo que habrá bajado. Bueno, no sé si está abierta la bolsa de la India ahora. Total, que como esto todo, como cambia todo, o sea, como está cambiando la composición estructural del comercio, pues ahora mismo, ¿dónde estás viendo? Se llama Ticker. T-I-K-R. TKR. O sea, de hecho, se suele pronunciar TKR. TKR básicamente te permite ver un activo cualquiera. O sea, está muy bien. Es una página que te permite ver el PER, el EBITDA, o sea, toda esta información pues te sirve para valorar una acción. Y te pone las noticias, las finanzas, ¿no? Te pone aquí toda la finanza de la empresa, la valoración, o sea, te pone las expectativas, las estimaciones también. Por ejemplo, o sea, mirad esta empresa que en 2019 creció un 5% y en 2020 un 47%. ¿Sabes? O sea, un 47, después un 46, después un 65, y en 2023 crece un 14, en el 2024 un 45, y en 2025 se esperaba un crecimiento del 123%, pero claro, ahora ya no queda tan claro. Igualmente es una empresa muy importante, esta empresa particularmente, porque es una empresa de la India, muy tocha, muy rica, y que está muy centrada en la producción de equipos tecnológicos en la India. En fin, todo este escenario a lo que nos lleva básicamente es eso, una teoría de juegos de ¿quién puede demostrar fuerza? Y esto es tocho, porque Europa y Asia tienen un reto. Ahora que Estados Unidos tiene un objetivo con sus aliados que no va de línea con sus aliados, va a tener que ver qué fuerza tiene. Y eso va a hacer que haya cambios en las líneas de comercio. Este fue el momento de ayer en los que Trump sacó el... China, first row. China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. Para mí se acaba de suicidar políticamente. Es que le queda mucho. ¿Sabéis la cosa de Trump? Que lo está haciendo todo muy rápido.
Y esto es la doctrina del shock. Y Trump lo sabe hacer muy bien. Lo que te mete es tanta información que la perspectiva general del votante ha bajado, pero no lo suficiente. O sea, si Trump hubiera hecho todo lo que está haciendo ahora de forma lenta, como para que dé tiempo, pero claro, te mete una guerra comercial con todo el planeta, cambios con jueces, te quita periodistas, no te da tiempo. O sea, a los medios de comunicación no les da tiempo a cubrir o a darle la suficiente importancia a cada cosa que hace, lo que hace que parezca que no ha hecho nada. O sea, que solo ha hecho cosas pues en un tono muy básico, ¿no? Es como, bueno, ha entrado en guerra comercial, pero lo hace por Estados Unidos. Bueno, ha hecho no sé qué, pero lo hace por Estados Unidos. Al final, ahora mismo la desaprobación de Trump es mayor que su aprobación, pero es que sigue por encima de muchos líderes europeos que están primeros en elecciones. Entonces, realmente Trump, lo que le puede realmente joder de esto es que los cálculos no le hayan salido bien y entre en recesión prolongada. Es decir, que no funcione el modelo arancelario, tengan que quitar el modelo arancelario, hayan sufrido una crisis, tengan que revocar el modelo de inmigración y eso le revienta, ahí sí. O sea, en el momento en el que... ¿Sabes? Está claro que busco encontrar objetivos claros que no entendemos. No, pues yo creo que sí que se entiende. O sea, el cálculo de los aranceles está muy enfocado en crear una presión comercial y yo creo que tiene mucho enfoque en la deuda y mucho enfoque sobre todo en demostración de poder. Claro, recesión van a entrar y yo creo que es lo que busca. Es que es lo que busca, o sea, está bastante claro. Además lo ha dicho, o sea, yo ya hace un par de meses como os quejaréis, tal vez no hago, pero os presento la mejor información. Ya hace unos meses os dije y os pasé los análisis de que Trump quería una recesión y ahora lo dice abiertamente. Y va a haber una puta recesión. Si es que realmente con que leáis un poco lo que va haciendo Trump... Duda, ¿estos aranceles entran en vigor desde ya? Sí. Estos aranceles están en vigor. O sea, todos estos aranceles ya están públicos. If you look at that, China, first row. ¿Y por qué no poner aranceles a sus productos financieros y servicios? Es una cosa muy particular eso. Acaban de cambiar los términos y condiciones de Twitch, ¿sabes algo? No. O sea, lo acaban de cambiar ahora, pues no los he leído. Ah, entra en vigor el 9. Perdón, pensaba que entrara en vigor el 2. Vale, pues entonces entra el miércoles. ¿Quién es mejor máquina política, Trump o Pedro Sánchez? A ver, Trump es un puto coloso, tío. O sea, Trump es un fucking coloso. No creo que haya nadie a su nivel. O sea, habría que ver... O sea, yo creo que en la teoría del hombre fuerte internacional, que es la que le gusta a Trump, yo creo que está Trump, Sí que Putin, Xi Jinping, Erdogan... Porque es nuestra seña de identidad. Bukele igual, pero Bukele en una magnitud muy pequeña. Putin, sí. Joder. Hostia. Que no importa, o sea, no importa que personalmente sean imbéciles. Estamos hablando de una persona que tenga la capacidad de movilizar políticamente los diferentes intereses que tiene y llevarlos a la práctica. Y que demuestren fortaleza en un entorno internacional o que tengan la capacidad de agredir sin tener miedo a hacerlo, ¿no? Que es una cosa que a la mayoría de líderes les suele dar pánico. Y yo creo que son esas potencias. O sea, hay un montón de líderes, ¿no? Yo que sé, Qatar también. Emiratos Árabes. O sea, Bin Salman es un hombre fuerte de la política también. Entonces yo creo que es Erdogan, Bin Salman, un Netanyahu igual está en un nivel más de Bukele. Pedro es un político de primera línea europeo, pero poco más. O sea, no. A nivel internacional en su momento estaba Merkel. Antes de Merkel el otro, el que... ¿cómo se llamaba el anterior a Merkel? El sucesor de... Bueno, el Partido Popular sí que tiene que tener... Bueno, Gaddafi era un hombre... porque es nuestra... Schröder también era un hombre fuerte de la política. Von der Leyen está ahí. Todavía no, habrá que ver. Von der Leyen se lo marcará dependiendo de cómo reaccione. Ahora ser fuerte son asesinos sociópatas. En política internacional, sí. O sea, el hombre fuerte dentro de la teoría de Trump y de la Realpolitik es el líder que consigue movilizar los factores de un país a favor de ese interés, de un país o de una federación, a favor de sus intereses en contra del resto, ganando terreno. O sea, el hombre fuerte es el que se le da muy bien el risk, básicamente. O sea, no es el que acepta, no es el... Es como...
O sea, un hombre fuerte sabe coger los recursos de un país y movilizarlos toda la gente para darle la vuelta y mantenerse en el poder e incluso beneficiarse. O sea, por ejemplo, claro, el príncipe Bin Salman, el presidente de Arabia Saudí, es un tío... Es una puta barbaridad. O sea, es el que mató a Khashoggi, el que ha matado... O sea, a nivel político da miedo. Porque ha ganado pugnas internas dentro de la Casa Real, se ha movido en el entorno internacional de una forma increíble. O sea, es uno de esos líderes políticos que además estamos rodeados de capitales muy importantes y... Sí, ha matado a primos y, bueno, en fin. Es una historia bastante interesante. Putin también da miedo porque es un tío que estuvo en los servicios secretos, que consigue que mueran oligarcas superpoderosos, que te mete en una guerra y consigue crear aliados. Xi Jinping también, con la reforma interna del partido, siendo uno de los líderes que ya va a ser más longevos. Habrá que ver Bukele. Bukele probablemente es muy parecido al líder de Singapur. También, no sé, ese tipo de líderes son los que se mantienen en el tiempo, sea democracia o no. Erdogan también. Erdogan es un puto titán, sea o no moral. Estamos hablando de la capacidad política, no moral. A mí la mayoría de estos líderes no me gustan. Pero es cierto que en un entorno internacional se mueven muy bien. China